Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Alberto Larrondo Aguado. Esto es para la materia de teoría penal y del delito. Eh, bueno, estoy estudiando la licenciatura en Derecho y el video va a hablar sobre distintas corrientes como el causalismo, el finalismo y el funcionalismo. Son sistemas doctrinales. ¿Qué quiere decir? Que bueno, son corrientes de estudio del derecho penal. Aquí es importante aclarar que aunque podemos nosotros elegir con cuál de estos sistemas nos sentimos más acordes a su pensamiento, todos tienen que basarse dentro de las normas que están establecidas para el sistema jurídico penal. Bueno, primero vamos a empezar con el causalismo. Esta corriente nos habla de que toda acción que tiene el ser humano, ya sea una situación de hacer o de no hacer, eh, tiene un efecto sobre el mundo material. Entonces esto quiere decir que el sujeto cuando hace o no hace, tiene un efecto. Y es la finalidad o qué es lo que está buscando esta corriente, en donde dice, bueno, por una parte el sujeto tiene una acción o realiza una acción o no, o omisión, y tiene una finalidad. ¿Y qué finalidad o qué resultado va a tener con las situaciones de la norma jurídico penal? Después viene la acción social. Aquí en esta corriente destaca la importancia que tiene la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el sistema jurídico penal debe de garantizar que todas las acciones que sean imputables, pues quede bien definido y sea en bien de la sociedad. Después se encuentra el finalismo. En esta corriente dice que no importa la acción, o mejor dicho, lo más relevante en lo que hace una acción, un ser humano, es la finalidad que tiene, el propósito que tenía. Aquí pone como ejemplo que si una persona realiza una conducta que está marcada por estas normas, aun si la persona no tuvo la finalidad o el dolo de hacerlo, pues no se tendría que encauzar en esta acción jurídico penal. Pero eh, aquí el dolo es lo que tiene como más importancia. Bueno, como comentario personal, yo creo que este es un poquito una corriente que no me llamó tanto la atención. Pero bueno, sigamos con el modelo lógico matemático. En el modelo lógico matemático intentan analizar cada punto de la acción penal, la desenmarañan y le asignan ciertas características a ellas. ¿Para qué? Para poder ir definiendo cómo va a ser castigada la acción que se haya realizado. Aquí, bueno, en la acción lógica que proponen, está bueno, se encuentra la deducción y, bueno, aquí es parte, pues también tenemos que aprender terminología y las situaciones simbólicas para que nosotros podamos eh, adaptarnos a este modelo. Dentro de estos elementos que tiene, por ejemplo, está el bien jurídico, la actividad, el resultado material y los medios que se utilizan, ¿no? para la acción cometida. Está el sujeto pasivo, el sujeto activo, el bien jurídico, entre otros. Eh, También voy a hablarles del funcionalismo. Esta corriente o esta disciplina se enfoca mucho también en lo que es la sociología y la criminología. Viene desde, bueno, mejor dicho, esto si lo vemos desde un punto de vista de la biología, pues son los hechos fisiológicos, ¿no? El cómo funciona un organismo y cómo es que este organismo trabaja en su conjunto para funcionar, ¿no? En materia penal se refiere prácticamente a lo mismo. ¿En qué sentido? En que no podemos estudiar el delito solamente de manera individual o de manera independiente,
sino que se necesita toda una relación política criminológica en donde se estudia los delitos y con esto viene la punición para mantener un orden social. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ¿qué es lo que comprendí? Que dentro de este sistema dice, oye, bueno, a ver, este delito o estos delitos que se están cometiendo están afectando al orden social. Entonces se tiene que ser más, más fuerte, eh, rigurosos o con la norma. ¿Para qué? Para que no se afecte este orden social. Entonces se estudia el sistema como un todo. En el derecho penal enemigo, que es otra de las corrientes, aquí nos vamos, bueno, esta corriente sitúa a los individuos y dice, bueno, todo aquel que ya cometió un delito o que es muy propenso a cometerlo, pues tiene que ser más fuerte, ¿no? Tiene que haber rasgos que caractericen a estas personas en esto sí vamos a tener un sistema penal autoritario que va a ser más rígido, más duro con estas personas. Aquí en este sistema pues se tienen que estar, pues sí, encuadrando a las personas. Probablemente esto sea un poquito, pues vaya en contra de algunos principios, ¿no? que tenemos. ¿Por qué? Porque ya estás encuadrando al sujeto o a la persona desde antes que vuelva a cometer el delito. Esto quiere decir que para este tipo de sistema, pues ya las personas que cometieron un delito ya de antemano, pues ya prácticamente van a ser culpables de las siguientes acciones que hagan. Entonces, digo, a pesar de que sí tengo cierta afinidad por este sistema, porque pues aquel que ya cometió un delito tiene que tiene que estar en la mira de la autoridad para que no vuelva a cometer este delito, también es cierto que ya lo estás criminalizando. Entonces, ahí es una situación que se tendría que cuidar mucho. Eh, Dentro de otras tendencias que hay, estas ya vienen más, pues son de tiempos más recientes, por ejemplo está el minimalismo. Este dice que deberíamos de tener una tendencia a reducir las punibilidades, bueno, que sean punibles dentro de la norma penal lo mínimo posible. Esto para que otras ramas del derecho se encarguen y minimizando lo más posible el derecho penal. También está el extensionismo, que es lo contrario a lo anterior, en donde dice que debemos de extender cada vez más las normas y las competencias del derecho penal para resolver estos problemas, para que la paz social sea más firme. Después también está el abolicionismo penal. ¿Esto de qué nos habla? Nos habla de que no debería de existir el sistema penal ni deberían de existir las cárceles, que más bien deberían de haber otras ramas del derecho que se encarguen de resolver estos conflictos. Aquí yo estoy totalmente en contra de esta rama, porque, o bueno, de este sistema o corriente filosófica, porque lamentablemente si quitáramos las cárceles, no nos podríamos dar abasto, ¿no? Como sociedad para, para poder calmar a las personas que no actúan de manera correcta dentro de la sociedad. Después está el derecho penal indígena. Aquí pues, esta corriente nos habla de las usos y costumbres que tienen los pueblos indígenas. De hecho, se conoce como sistema de justicia de los pueblos indígenas. ¿Qué quiere decir esto? Pues hay pueblos que están muy arraigados con sus raíces y no se sienten parte del sistema jurídico nacional. Entonces, ¿qué es lo que la ley respeta? Dice, oye, bueno, a ver, estas comunidades que tienen estas tradiciones o modos de vivir, pues hay que respetarlas, ¿no? Hay que estar cuidando todo este sistema de costumbres que tienen tanto como para vivir como para ejercer ellos sus sistemas o sus castigos ante quien incurra en algún delito que ellos consideren. Dentro de México, pues sí se maneja este sistema y de hecho
pues considero yo que es parte de los derechos humanos fundamentales, en donde pues hay que darles a las comunidades eh, este tipo de libertad, obviamente sin que transgredan a otros derechos fundamentales del exterior. Bueno, con esto terminaríamos y creo que sí cabe resaltar que independientemente de la corriente que nosotros decidamos apoyar o que nos sintamos más afines, debemos de tomar en cuenta que todas estas, pues sí, todas estas corrientes tienen que estar basadas en lo que dice la norma. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en el finalismo que habla de que el dolo es la parte más importante del delito, o sea, el que si lo quiso hacer o no lo quiso hacer, pues si la persona incurrió en algún acto delictivo, pues se debe de castigar, no importa si fue su intención o no, pero bueno, cada quien tendrá afín a alguna de las corrientes y pues esto no tiene que mermar, o mejor dicho, se tiene que acatar a la norma penal. Bueno, yo con esto me despido. Como referencia, bueno, fue del libro de Amuchategui de 2012, Teoría del Delito, de la página 142 a la 146. Muchas gracias por la atención y bueno, también les agradezco este curso que fue muy enriquecedor.